Sin embargo, es una experiencia diferente. Hablábamos ayer, nosotros tuvimos consejo técnico en la escuela, precisamente trabajamos las emociones acerca de la lectura y hablábamos de eso, de regresar, de que ya es una necesidad de todos, de los niños por la interacción y de nosotros como docentes también esa interacción. Rompimos, ¿no? Toda esa dinámica de trabajo de levántate, báñate, arréglate, vete a las carreras, comer, etcétera. Y ayer lo veíamos porque decían, ¿no? Incluso unos compañeros decían hasta que me peiné, ¿no? Así como que de chiste, pero dices, pues es que es la realidad. Pero pues sí, es lo que platicábamos, pues ya es una experiencia distinta, ya no vamos a trabajar como era antes de la pandemia, pero de alguna manera pues supimos sacar el trabajo adelante y esperemos que los resultados del diagnóstico pues no sean tan desalentadores, pero de alguna manera pues nosotros vemos que la mayoría, la gran mayoría de los alumnos pues sí se integraron al trabajo porque la estadística de la escuela es eso, solo creo que un grupo 5 no regresan, pero de ahí la mayoría es 1, 2, entonces vemos que pues están ávidos, ¿no? Del aprendizaje presencial, de conocernos, de la dinámica de la escuela. Y finalmente, pues hay muchas situaciones que aún decimos, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar acá? Pero yo creo que ya con el retorno ya se irán puliendo todas las cuestiones y las que no funcionen, pues yo creo que se van a erradicar y las que vayan funcionando se van a ir perfeccionando. Entonces, pues sí, esa es pues sí, la nueva noticia de esta semana que ya regresamos, pero pues con la idea de siempre dar el 100 con los niños y pues que lo mejor que ellos pueden tener de nosotros es ese aprendizaje, ¿no? Y pues sí, yo estoy entusiasmada por conocer a mis pequeñitos, porque pues no los conozco y los niños también los veía el jueves en la clase virtual. Es que ya vamos a regresar, ya te vamos a conocer, ¿qué tenemos que llevar y qué vamos a comer? O sea, cuestiones que los niños están angustiados. Mi hija también ya ingresa y ella está súper emocionada, dice, no puedo esperar al lunes, no puedo esperar, ya quiero regresar. Entonces, digo, pues es un aliciente para los niños y que bueno, espero que sus expectativas no se vayan a quebrar, esperemos cumplir con todas las expectativas y realmente pues hacer mejor trabajo del que hemos estado desempeñando hasta ahora. Totalmente, profesora Lisbeth, aprecio esta descripción vivencial de la vida docente, de tu vida vocacional. Sin duda alguna hay un factor de sorpresa, ¿no? Hay una sorpresa por ahí ya el lunes y sin duda eso es una novedad. Y en efecto, tienes toda la razón. Hemos ya debatido el concepto de que el currículo tiene tres abordajes, ¿no? El currículo escolar. Por un lado, el diagnóstico, que ahorita es necesario aplicarla, y el diagnóstico se describe a través de algunos instrumentos, por ejemplo, preguntas, ¿no? Alguna mesa de diálogo, etcétera, entrevistas, eso lo vamos a ver más adelante, para saber precisamente cómo es el grupo donde estoy abordando y dónde voy a partir, si parto hacia adelante o me regreso, ¿no? Lo que sí tienen razón, recuerde muy bien que anteriormente esa disciplina se llamaba así a partir del siglo XVI, que se empezó a forjar los que se va a llamar internados. Los internados, ¿cuál era el propósito? Alejarse de lo social, como que estar los jóvenes, los estudiantes en un lugar en silencio, porque el estudio requiere cierto silencio, ciertas características. El estudio también requiere que te ubiques en ese aspecto, no exista tantos distractores, ¿no? El celular, a veces estás estudiando, ¿no, profesor Juan? Voy a ver un rato el Facebook y terminas 3 horas ahí, ¿no? Y no te diste cuenta cómo sucedió. Y precisamente se tuvo que implementar lo que se va a llamar el currículo flexible, que sí existe, claro que sí. En ese caso, por ejemplo, del COVID-19 se implementó el currículo y la casa, la cocina, la sala, hasta el tendedero se convirtió en un lugar de aprendizaje, pero no es lo más adecuado. Hay ruidos y demás, y eso precisamente no está ayudando, porque para aprender se necesita cierta concentración, ¿no, profesora? Concentrarse en lo que estás haciendo. Entonces, tienes toda la razón, profesora Lisbeth, hay mucha expectativa.
Pero sin duda podemos decir que existe mucha especulación ahora. La educación y el COVID en México, hay mucha especulación. ¿Cómo van a regresar los niños? Precisamente para eso vamos a implementar ese instrumento que ya lo hemos debatido acá sobre cómo se va a llamar el instrumento de la evaluación. Si alguno, por ejemplo, puede decir, oye, profesor, ¿la evaluación va a desaparecer? Pues no. Recuerden que todo el mundo sigue siendo evaluado, no solamente en el ámbito educativo, hasta en el ámbito laboral, la gente te evalúa, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, hasta en una tienda vas a comprar tu despensa, etcétera, estás siendo evaluado, ¿no? Bueno, si me llevo todo esto, ¿no? ¿Me va a alcanzar? Estás haciendo una pequeña evaluación de las cosas que tiene y las cosas que te pueden alcanzar. Claro, desde lo común, un poco sentido común, hasta lo más complejo en el ambiente científico. Hoy terminamos ya al profesor Jimeno Sacristán. Profesora Lisbeth, aprecio tu punto de vista. Gracias por esta introducción. Y sin duda yo creo que el factor sorpresa será algo importante para los niños. Seguro se van a divertir el día lunes y ahí pues nos contará profesora Lisbeth, profesores, cómo les va con los jóvenes. Sin duda son inquietos. Ustedes son expertos en eso. Yo una vez di clases en una secundaria, pero no era mi vocación. Yo soy un poco más serio en la estructura. Recuerden, hay ciertas, lo vamos a ver ya en habilidades, ciertos roles que uno debe de cumplir. Pero bueno, yo creo que ahí estamos en esa jugada. Muy bien, terminemos ya con el profesor Jimeno Sacristán, un libro interesante. Recuerden esto, muy bien lo comentó la profesora Patricia, donde decía que el texto era aburrido. Sin duda alguna tenía razón, porque el currículo escolar, cuando hablamos de currículo, de la currícula, son temas realmente difíciles, porque es pura pedagogía, profesor Juan. Entramos donde viene planeación didáctica, evaluación curricular, currículo escolar, son temas nada fáciles, pero vamos a ir comprendiendo precisamente que antes de iniciar un ciclo escolar es necesario hacer una reflexión evaluativa de cómo están los niños. No solamente los niños, hay que evaluar al director, hay que evaluar a los docentes que van a llegar. Una reunión, un taller, eso puede ayudar precisamente como un instrumento. Muy bien, voy a compartir la diapositiva. Profesores, si alguien quiere comentar algo, adelante. Yo, maestro, qué creen que yo Sí, cuando fui leyendo, me pasó algo muy chistoso, ¿no? Usted mencionó los capítulos, pero estaba leyendo, por eso no me gusta leer en mi celular, porque sí. me pierdo. Entonces, no sé a qué me levanté y dejé el celular y me fui y regresé y seguí leyendo y nunca encontré la página que usted me dijo. Yo ya había leído no sé cuántos capítulos y dije, nunca voy a terminar de este libro. Volví a ver la plataforma y dije, ah, ya me equivoqué. Bueno, ya lo leí. Pero, sí es un poco, pues, cansada, ¿no? La lectura de este libro, pero yo me fui remitiendo mucho a todo lo que me pasa en la práctica. Sí, Incluso estaba mi esposo ahí sentado junto a mí y le decía, mira, lo que dice aquí, le leía algunos fragmentos y decía, no, pues es que eso es lo que pasa, ¿no? A nosotros nos mandan esto y realmente lo que dice este autor es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía que nosotros somos los que vamos a ejecutar, igual tenemos cierto grado de autonomía, pero realmente siempre estamos, pues, sujetos a ciertas situaciones como es la política, como son las reformas educativas. Entonces, realmente se habla de la autonomía del docente en cuanto a la evaluación curricular, sin embargo, no se da. Yo recuerdo anteriormente hubo un periodo que nos decían, es que ahora vamos a evaluar con letras, ¿no? Por niveles de desempeño, A, B, C, D. Ya vamos a quitar lo cuantitativo. Y entonces nosotros evaluábamos así. Después llegaba otro acuerdo y decía, no, además de lo cualitativo, ahora evalúen cuantitativamente. Entonces ahí entrábamos en mucho conflicto con los padres de familia porque incluso pues hablábamos con ellos en reuniones, se va a evaluar así y después volvíamos al mismo modelo de evaluación. Entonces, aquí este autor, me gusta mucho esta parte que es como una reflexión, ¿no? Acerca de la evaluación, pero centrado en lo real, en el contexto real de la educación. No es en contextos irreales, sino que él da ejemplos realmente de lo que sucede, de lo que está pasando en las escuelas y de lo que está pasando en las aulas. Realmente él dice que
Bueno, el docente a veces evalúa o da actividades que le parecen fáciles de evaluar, y es lo que pasa, ¿no? Yo platicaba con una alumnita que tengo hace rato y estábamos debatiendo eso, que a veces son tantos los alumnos que realmente los docentes pues terminamos por evaluar superficialmente, porque no tenemos ese tiempo de trabajar de manera particular con cada uno, ¿no? Imagínense un grupo de primer año de primaria con 50 alumnos. Simplemente para hacer la prueba CISAT, el maestro aquí, Juan, pues sabe de lo que hablo, ¿no? Que nos piden aplicar la prueba CISAT, cálculo mental, producción de textos y lectura de manera individual a los alumnos. ¿Qué pasa si tenemos 50 alumnos? Tenemos que hacer la prueba de cálculo mental, 10 operaciones por alumno, observar si lo hace mental, con ayuda, con apoyo visual. Imagínense cuánto tiempo nos tardamos en la aplicación de esa prueba. Ahora por 50, pues es extremado, ¿no? Sí queremos evaluar de manera puntual y precisa, pero híjole, ya llega el momento en que dices, no, ya el que sigue y el que sigue, porque ya las autoridades manden el concentrado. Y es más, por ejemplo, acá te piden que lo registres tú en la plataforma, tú entres y vayas registrando alumno por alumno, reactivo por reactivo, etcétera. Entonces, la evaluación del currículum es muy buena. Yo la verdad coincido muy bien aquí con el autor, me parece perfecto evaluar y todos los ámbitos que se deben evaluar. Sin embargo, el sistema es el que nos obliga a veces a maquillar los datos, yo es lo que veo, porque nos piden documentos y documentos y a veces el tiempo no nos da, ¿no? Tantas pruebas que tenemos que aplicar, evaluar trabajos, observar el proceso del alumno. Entonces, me gustó mucho este libro, me pareció pesado, sí, pero me gusta cómo enfoca todo en cuanto a ejemplos reales del contexto del docente y no está más allá, sino que realmente digo, ah, sí, yo me identifico, no me identifico, sí, no me gustó, etcétera. Entonces, ese tipo de lecturas, pues yo creo que sí nos va pues apoyando en la formación profesional, porque, por ejemplo, los compañeros que no están trabajando al 100% en un grupo, pues se dan cuenta, ¿no? De las vivencias que tenemos los docentes y de las dificultades y las limitaciones, porque a veces como papás, pues decimos, es que tu maestro no te evalúa esto, pero no sabemos cuáles son los factores que intervinieron para que el docente no te evalúe. Nada más eso es lo que quería comentar. Aprecio, profesora Lisbeth, tu punto de vista. Tiene razón. Fíjense que hay un texto del Senado de la República que se llama La Reforma Educativa Revisión 2018-2024. Ese texto más adelante lo vamos a revisar. Un servidor ya lo revisó y donde hace un énfasis de todo el proceso desde Fox del 2003 precisamente hasta una proyección del 2024. La cuestión es que ustedes que son expertos en educación, yo que leo educación también y he estudiado educación, es que a eso se le llama una reforma educativa cosmética. Recuerden que parte de la estética se ha tomado algunos conceptos, como es el caso, por ejemplo, de la estética del maquillaje. ¿Qué hace el maquillaje, no? Cubre todas las imperfecciones, pero ese maquillaje tarde o temprano se cae y sigue el mismo problema, ¿no? Entonces, este tipo de reforma de maquillaje, ¿dónde se sustenta? ¿Qué está pasando? Pues está reformando los libros de texto gratuito, como le comenté al profesor Juan. De hecho, ya está la propuesta de este hombre llamado Marza Arriaga, ya está la propuesta. Entonces, se está reformando y se tiene que dar como un tinte un poco más popular, no neoliberal. Recuerden que el neoliberalismo es una teoría política, económica del siglo XIX y dicen, bueno, no debe de existir ciertas palabras. Entonces, el meollo del currículo escolar es que en vez de estar trabajando en corregir los libros, ¿por qué no hacemos una corrección más profunda entre la educación y los docentes? Tiene razón, lo que nos dice el profesor Jimeno Sacristán es que debe ser una evaluación democrática, así le llama. De hecho, fue una pregunta del examen por ahí, donde tanto familia, padres, etcétera, deben de llevar a cabo, es decir, reunirse y preguntarse cómo vamos a evaluar, qué vamos a hacer. Sí tiene razón, eso se queda un poco en la utopía, porque al final de cuentas hay ciertos poderes políticos en México que terminan decidiendo algunos sobre los demás. Y eso se vuelve peligroso,
Pero recuerden esto, ¿se acuerdan que les hablé del currículo oculto? El currículo oculto o currículo escondido, recuerden que tiene dos palabras, currículo escondido o currículo oculto, son todas aquellas cosas que el docente puede llevar a cabo y modificarlo sin que la autoridad o la escuela se pueda enterar. Entonces, yo les recomiendo que apliquen un poco el currículo oculto. Yo lo hago inclusive, déjeme decirle que en la clase de religión que ya estoy terminando con mis alumnos, no se debe dar clases de forma sincrónica, es totalmente en línea, pero yo lo hago hago clase sincrónica, pero no le digo nada a las autoridades, si no me va a ver por ahí algo, lo hago de forma escondido, ese es el currículo oculto. Sí está bien que se hagan normativas, leyes, pero una cosa es que esté la ley y otra cosa que se haga caso. Recuerdan que les platiqué un poco de Henry Thoreau. Hay un pedagogo de Estados Unidos llamado Henry Thoreau que tiene un libro que se llama La desobediencia civil. Henry Thoreau llegó a decir que si todo proceso educativo, toda ley social es contradictoria a mis propósitos de aprendizaje, no hay que hacerle caso. Todo lo contrario, hay que afirmar que sí. Por ejemplo, si un director me dice, oye, profesor José Cruz, haga lo que sí, claro, lo voy a hacer, pero en el aula no lo hago, ¿no? No, aplicar un poco lo sofista, ¿no? Sí, sí lo voy a hacer, pero al final de cuentas no termino haciendo. No se les olvide, sí, tiene razón. Bueno, está el currículo ahí. El currículo formal ya lo están reconstruyendo, ¿no? Con esta escuela nueva. Pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que se lleve a cabo, que le hagamos caso. Ahí está el criterio del profesor, el experto en el aula, que son ustedes, ¿no? Los que deben de llevar a cabo eso. Entonces, eso es importante. Un docente, la pregunta es, ahora con esta escuela nueva que se va a quitar ya el concepto de competencias, un docente ya no dejará de decir esa palabra, claro que sí, lo va a seguir diciendo, porque al final de cuentas, lo social actualmente requiere de habilidades para llevar a cabo un proceso laboral, un proceso de reconstrucción de dificultades. Una empresa te va a pedir, ¿tú qué sabes? Yo sé esto, perfecto, estás contratado. ¿No? Al final de cuentas, ¿se acuerdan que parte del proceso del currículo escolar está el perfil de egreso? ¿No? ¿Se acuerdan? El perfil de egreso, ¿cómo le está yendo al alumno? Ah, perfecto. Si el alumno está trabajando bien, si ha tenido éxito laboral, significa que las materias que hemos impartido, significa que los docentes que tenemos, los objetivos, ha funcionado. Por eso es importante echarle un vistazo a ese perfil de los que ya egresaron. No se les olvide, profesor. Excelente apostillado, profesora Lisbeth. Sí, sin duda alguna es un texto rudo, pero bueno, lo rudo está ahí en el currículo. Por ahí les dejo un texto también del profesor Ángel Díaz Barriga, el pedagogo de la UNAM, lo vamos a revisar. Un libro rico también, un poco pesado, es como para dormir un rato. A ver, léeme por favor a Sacristán, voy a dormirme un rato, tengo un sueño tremendo, ¿no? Ya voy soñando y demás. Muy bien, vamos a ir terminando entonces. ¿Qué nos propone el profesor? Recuerden, hay una palabra que surge en el siglo XIX con lo que se va a llamar el socialismo utópico. Está el propio Saint-Simon, está Hermann Spencer, que fue parte del concepto de la pedagogía sistemática, es decir, una pedagogía que sigue un camino muy específico, desde el estudiante hasta lo último, que es el producto. ¿Se acuerdan? El producto es prácticamente invención de la administración científica. Surge una palabra que se va a llamar politécnica. Politécnica. ¿Qué significa lo politécnica? Surge desde el socialismo. Significa que la práctica por encima del dogma, ¿no? Ese es precisamente el gran meollo de cuando un docente enseña en el aula y el estudiante al final de cuentas termina viendo teorías, teorías, teorías. Por lo tanto, lo que propone este tipo de corriente del siglo XIX politécnica es que todo sea enfocado en una técnica específica. Es decir, decirle al alumno que por qué aprende español para cosas particulares de su vida, por ejemplo, para enamorar, para hablar correctamente, o para qué, por ejemplo, aprendes matemática, para que no te estafe el señor de la tienda, puedas comprar tus abritas, cosas técnicas. Lo politécnico viene precisamente de, muy bien lo comenta Sacristán, de toda esa concepción del socialismo utópico. Pero hay otra cuestión. Recuerde muy bien que la aula de clases no solamente debe dar respuestas, ya se los había comentado,
Recuerde que un docente, ¿cuál es su función dentro de la evaluación curricular? Mastica la información y luego lo da al estudiante. Todo lo contrario, debes de darle la información al estudiante y que él mismo vaya masticando. A eso se le llama la educación problemática dentro del aula de clases. Es decir, generen un cuestionamiento que los alumnos digan, oye, profesor, lo que usted está diciendo es muy contradictorio. Yo no estoy de acuerdo con usted. Ah, perfecto. Ese es el meollo de cómo se debe iniciar precisamente un trabajo a través del diálogo, a través de la reconstrucción. Problemática, recuerden, problematicen. Pero usted dirá, oye, profesor, ya tengo tantos problemas de la vida, ahora más problemas. Imagínese nada más que llegue un joven a su casa y le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí más problemas. ¿Cómo es posible? Si ya tenemos muchísimos problemas en la casa, ¿qué estamos haciendo con la educación? Es precisamente eso. Cuando no se involucra, como muy bien dice Sacristán en la evaluación democrática, cuando no se involucra a la familia, por eso siempre va a haber choques, porque el discurso del profesor no se comprende. Por eso la mamá dice, oye, profesor, ¿por qué me dividieron el aula? ¿Por qué algunos están divididos? ¿Por qué unos están en categoría A, B y C? El discurso no se comprende. Por eso es importante involucrar a todos dentro de ese tipo de reuniones. Estaría muy bien que en un futuro profesores hagan reuniones con los padres de familia. No lo sé. Es como parte de esa acción personal. Bien, profesores, ya sé que esto ya suena un poco ya trillado, pero ¿qué les parece si tomemos un pequeño receso? Voy ahorita aquí a la tienda de la escuela, es una broma, profesores del Shabbat, una broma, una disculpa. Tomemos un pequeño descanso y ahorita nos vemos en 5 minutos, terminamos ya con el concepto politécnico y nos vemos pues para la siguiente materia, pues. Ahorita nos vemos, profesores.